Hola, mi nombre es Rafael Enrique Torres y actualmente estoy cursando en el programa de licenciatura en educación con énfasis en ciencias sociales y ambientales. Me encuentro ya a finales del primer semestre y voy a realizar la actividad de Sembrando mi planta, construido con ciencia ambiental y mi proyecto profesional. La planta que he escogido es el frijol rojo. Antes de empezar vamos a hablar sobre la importancia de la conservación y cuidado del medio ambiente. Es importante conservar el medio ambiente debido a los recursos que nos da el planeta y que sostienen la economía global, desde la agricultura, la agrominería y otros sectores que extraen sus recursos directamente de la naturaleza. También es importante para nuestra supervivencia, ya que en un aire contaminado nos sería imposible vivir. También debemos cuidar el agua, que es otro fundamento de la existencia humana, y la agricultura como tal, ya que esta es la que brinda las condiciones para la supervivencia. Debemos cuidar la biodiversidad, pues cada animal cumple un rol en lo que es la cadena trófica y el ecosistema, y gracias a esos animales en conjunto es que se sostienen varios de nuestros sectores ecosistémicos, combinando los factores bióticos y abióticos que permiten el sostenimiento de la vida humana. Y también es importante para las generaciones futuras, ya que debemos dejar un espacio próspero y vitalicio para las personas que vivirán aquí en la tierra en el futuro. Debemos pensar en ellos. Ahora hablemos acerca de la relación entre la naturaleza, la sociedad y el hombre. Sinceramente me llama mucho la atención la definición que da la Escuela de Frankfurt acerca de la relación de la naturaleza, sociedad y hombre. La Escuela de Frankfurt dice que anteriormente el hombre primitivo era parte de la naturaleza y veía la naturaleza con miedo debido al desconocimiento que tenía sobre esto. Seguía siendo un animal dentro de ella. Debido a eso, reproducía tomando los tótems que había en la naturaleza un microcosmo al que llamamos cultura. Esa cultura le aliviaba de ese malestar que le generaba el desconocimiento de la naturaleza, de las cosas que veía. Y desde este punto, el ser humano muestra que posee un carácter instrumentalizador frente a su entorno. Y esto lo podemos ver porque el hombre, aunque sí intenta aliviar su miedo, al mismo tiempo también intenta aprovechar los recursos naturales para sus fines de supervivencia. Miren el ejemplo. Antiguamente cuando el hombre necesitaba agua, ¿qué hacía? Hacía un ritual, un baile para que lloviera. Si necesitaba fuego, invocaba fuego para que hubiera fuego. Así que ese carácter instrumentalizador no es algo que nace en la modernidad, sino que está ya como en la psique de la existencia humana, por así decirlo. Entonces, en un punto, el hombre se separa de la naturaleza. Ese punto sería específicamente durante la Ilustración, en el siglo XVII, donde el hombre, al apartarse de la naturaleza y creer que tiene un conocimiento absoluto sobre ella, ese conocimiento termina convirtiéndose en términos Foucaultianos en poder, porque como dice Foucault, el poder y el saber son prácticamente lo mismo. Entonces el ser humano, al adquirir ese poder sobre ese saber sobre la naturaleza, que al mismo tiempo es poder, la domina la naturaleza y la instrumentaliza. Ya no ve la naturaleza por su forma, por lo que es en sí y por su función en el ecosistema y lo demás, sino que la ve simplemente para lo que le sirve, como un medio para un fin. Entonces, ya que el hombre tiene esta visión acerca de la naturaleza, ya domina una parte de la existencia que es la naturaleza, eventualmente se domina a sí mismo, porque tiene que convertirse en una herramienta para poder instrumentalizar la naturaleza.
usando una lógica fría y calculada a la cual le llamamos razón. Luego de ya tener dominación sobre la naturaleza y sobre sí mismo, pasará a tener dominación sobre los demás, a los cuales también debe instrumentalizar para incluirlo en su sistema. Y ya cuando todo este organismo esté completo, se convertirá en una sociedad productiva que no ve las cosas por su significancia, sino simplemente por sus resultados. Esto está basado, esta es una crítica directa al modelo capitalista que Adorno y Horkheimer vieron al viajar a California. Ocurre algo interesante si elevamos su análisis a una perspectiva moderna, porque desde términos freirianos, Freire argumenta que, aunque sí hay un sector de la población que ayuda a que esa estandarización del hombre y la explotación de la naturaleza se dé, los mayores culpables de esto son las clases altas y el sector empresarial, que Freire llama los opresores. Los opresores son los que ponen una realidad inamovible, incambiable a los oprimidos, al presentarles una existencia que no obedece a nada más que a sus dueños. Estas personas, los opresores, se deshumanizan a sí mismos, ya que empiezan a ignorar el hecho de que son un ser para sí, es decir, el hombre como un proyecto, una evolución en constante cambio que puede cambiar, que puede mejorar, y el oprimido empieza a ver la realidad como una cosa que así es, así fue y así siempre será. ¿Cuál es la importancia de la educación para sacar al hombre de esa idea de que no puede cambiar las cosas? Sí, la educación es muy importante en este aspecto, pero necesita una transformación. Desde mi punto de vista, y basándome en las tesis principalmente de Paulo Freire y de Batres Quevedo, considero que la misma educación ambiental debe ser sometida a una descolarización. Es decir, que ella no se ve como si fuera una materia, como algo que está dentro del currículum escolar, sino como un hábito, una actividad cotidiana. El problema de la educación ambiental en la escuela es que se basa mucho en la perspectiva ética, la cual es bastante subjetiva. Uno puede ser éticamente ambiental si uno lo desea. Si yo quiero regular una botella para ser considerado buena persona, pues lo haré. Pero si no me interesa, no lo haré. El problema de la ética es su subjetividad. Debido a su subjetividad, hace que el control del medio ambiente, que es algo muy importante y requiere la obligatoriedad de todos, termine quedando en una cuestión muy arbitraria de si tú decides algo o si tú lo crees o si no lo crees. Entonces, la educación ambiental, según Batres Quevedo, debe ser sacada de lo que es la misma escuela. Porque en la escuela, ¿qué es lo que pasa? En la escuela tú simplemente reproduces lo que ves en la sociedad. Es una especie de microcosmos basada en el macrocosmos de los estudiantes, de lo que ellos ven en la sociedad. Para que la educación ambiental funcione, debe ser trasladada directamente al macrocosmos, es decir, a la calle, a las tierras del lugar en el que viva, para que además para que sea directamente la praxis de lo que se está enseñando. Además de que esto provocaría un resultado inmediato que incentivaría a los estudiantes a identificarse con su territorio y a defenderlo. Esta visión es mucho más integral y mucho más permanente en el tiempo, a diferencia de la ética, que depende de cada individuo y de su elección. Al esta educación ambiental realizarse en lo que es la calle, esto se instalaría en las personas como una cultura la cual es identitaria, forma parte de ti y no resiste muchos cambios, a diferencia de la ética, que la ética depende de los contextos y de qué es lo que yo quiero reflejar al mundo. Pero
la cultura es simplemente una cuestión de identificarse. Un ejemplo, nosotros los costeños no elegimos tener este acento, simplemente lo habla. Los hábitos culturales se adquieren a las personas de forma que estos no pueden desapegarse fácilmente de ellos. Y debido a esto, la educación ambiental, que ya no se tiene que enseñar como educación, sino como una cultura en nacimiento y en evolución, debe ser realizada de esta manera. Ahora hablemos de la importancia de esta actividad. Bueno, esta actividad de siembra del frijol y de la planta me parece bastante interesante. Yo también lo veo desde la perspectiva de la escuela de Frankfurt. De pronto es como un intento de regresar a formar parte de la naturaleza, ¿no? Es similar volver a la siembra, que aunque es algo pequeño y que tal vez desde la perspectiva que yo estoy tomando resulta un poco hipócrita, ya que la planta debería ser sembrada ahí en la calle y no en una vasijita. Pero bueno, es una actividad que me parece muy interesante y sobre todo por la metáfora del primer semestre del crecimiento de la planta, que podemos asemejarlo con el proceso que yo he llevado hasta el momento. Aquí ya tengo lo que necesitamos para nuestra siembra, que es algodón, un recipiente, un poco de agua y los frijoles. Bueno, aquí ya estamos sembrando lo que es nuestro frijol. Estoy usando el método típico, que es muy común como experimento en la primaria. El frijol rojo es un grano conocido y consumido por la gran mayoría de las personas, sobre todo aquí en Latinoamérica. El nombre científico del frijol es Phaseolus vulgaris. El frijol es familia de las leguminosas. Tiene una alta cantidad de proteína, con más de 9 gramos de proteína por cada 100 gramos de frijol. Gracias a su valor nutricional, a su precio y también por el sentimiento de saciedad que brinda por un gran lapso de tiempo, el frijol es conocido popularmente como una comida humilde, aunque de un sabor increíble, el cual es amado por la mayoría de colombianos. El frijol también ha sido adaptado a una gran variedad de climas y tierras de la región, llevando al nacimiento de versiones endémicas de este grano, tales como el cargamento rojo, famoso en Antioquia y el eje cafetero, el radical rojo de Caldas y Risaralda, el bola roja, oriundo del Tolima, Valle del Cauca y Huila, el sangre toro de Nariño y el Cauca, y el gaucho rojo, una variedad del Huila y Tolima que es muy resistente a la sequía. El frijol rojo es un sustento económico importante para una gran cantidad de campesinos en Colombia. Voy a colocarlo aquí en esta ventana, ya que necesita mucho sol. Realmente el frijol no necesita de mucho cuidado, más que rociarlo con agua y oxígeno. Ya nuestra planta lleva 3 días aquí en el algodón. Como podemos ver, ya se pueden ver algunos pequeños tallos y efectivamente han salido bastante largos los tallos. Y es que el frijol es realmente muy fácil de plantar. Eso lleva a que dentro del grupo de hortalizas, verduras y legumbres sea la legumbre más plantada, ocupando un 41,6% del área sembrada. Los cuidados han sido pocos, realmente solo lo dejé al sol. Este proceso de siembra me ha parecido muy sencillo y se relaciona conmigo en el sentido de que el frijol se desarrolla en prácticamente cualquier tipo de condiciones. Me parece interesante, ya que yo al llegar a la universidad me encontraba en un entorno bastante desconocido y veía todo muy superior y me sentía pequeño ante eso. Me asombraba, pero con el tiempo fui normalizando todo y perdí ese asombro. Y aunque gracias a ello logré afirmar mi autenticidad y me siento orgulloso de ello, siento que uno no debe perder ese asombro que siente por las cosas la primera vez que las ve, sino que debe integrarlo a su ser. Hay que seguir asombrándose por las cosas para identificarnos y apropiarnos de ellas y al mismo tiempo construir nuestra identidad a partir de ellas en relación con el mundo. Cuando nos desapegamos del mundo, empezamos a tener una personalidad un poco más egoísta, en el sentido de no tomar en cuenta el medio ambiente y las personas en general. También me llamó particularmente la atención el aguante del frijol, en el sentido de que no necesita mucho cuidado y se diferencia entre otras plantas
que necesitan un río constante, un sol. Eso es bastante interesante y me recuerda mi proceso de socialización en la universidad, en la que descubrí que pues las relaciones con las personas que a menudo se simplifican al hacer esta metáfora de que una relación es como una siembra que de pronto dará cultivos. Pero con este proceso que tuve me di cuenta de que las relaciones en realidad son mucho más complejas. Las personas son mucho más aleatorias y tienen comportamientos que no son predecibles. Y eso es justamente lo que nos hace humanos, que no podemos ser predecidos. Y de igual manera debemos desarrollarnos con la gente y integrar algo de la gente en nosotros y progresar. O no necesariamente progresar, sino simplemente disfrutar el proceso. A veces la vida se nos vende como un proceso lineal en el que uno necesariamente debe estar constantemente superándose y no es así. A veces simplemente es disfrutar y gozar el proceso. Sobre el papel del educador en relación con sus estudiantes, considero que la escuela y la sociedad en general simplifican los caminos a tomar para los estudiantes, señalando siempre a ser exitosos, a ser éticamente buenos, a tener dinero, como si esa fuera la única forma de excelencia, como si eso fuera el único camino a seguir. Y eso lo que hace es simplificar la vida, porque al hacer eso matan el potencial que tiene el estudiante para construir algo orgánico, algo auténtico, algo, como les decía, impredecible y en definitiva algo mucho más humano que simplemente el virtuosismo o la grandeza. Esto también se traslada a lo ambiental, porque siempre se señala a los individuos a ser éticamente ambientales porque está bien, en lugar de dejarlos ver el panorama completo y hacer que estos lleguen ellos mismos a esa conclusión, sino que siempre ellos están señalando los caminos que se deben tomar, incluso en cosas tan sencillas. Lo cierto es que la vida es muy amplia, muy extensa, y yo considero que uno debe tomar cada cosa que encuentre de ella, identificarse con todo. Por eso mi consejo, y esto lo tomo de un texto de Zuleta, es, como dijo Baudelaire, embriágate. Embriágate con arte, con religión, con cultura, con alcohol. Encuentra algo más grande que tú y lucha por eso. Pero embriágate. Simplemente no estés sobrio.